Ya, bienvenidos. Hoy día estamos en la clase número 21 y hoy día vamos a ver macrocosmos. Vamos a ver características de la Tierra, terremotos, volcanes y cosas del estilo. Ya, la clase antepasada, porque la clase pasada tuvimos revisión del ensayo, vimos la Tierra como rasgos generales, después vimos las capas de la Tierra y también vimos el modelo estático. Habíamos visto que el modelo estático estaba creado en relación, como según la composición química de la Tierra, pero nos quedamos hasta ahí nomás y nos faltó ver el modelo dinámico, que es parecido al modelo estático, solo que seguía según la dinámica de las capas y cómo estas se relacionan, no su composición química. Entonces, ¿cómo es el modelo dinámico? El modelo dinámico, esta presentación hice estas diapositivas verticales porque según yo es mucho más simple entender que acá estamos más afuera en la Tierra y acá estamos más al centro. Entonces vamos de afuera hacia adentro. Primero tenemos la capa de afuera, que es como donde estamos parados. Nosotros estamos parados sobre la litosfera y esta capa está dividida en diferentes placas tectónicas, que eso ya lo vamos a ver después también. Es una capa rígida y su grosor no es igual en todas partes. En algunas partes puede ser mayor, en unas partes puede ser menor y va desde 50 a 300 kilómetros. Eso puede ser como el espesor de esta capa. Después pasamos a la capa amarilla, que es la astenosfera, y se compone de material rocoso, silicatado dúctil, semifundido y puede deformarse y fluir. Esta es una capa que va variando, no es constante a lo largo de toda su magnitud, sino que varía. Después tenemos la mesósfera, que es la capa más extensa, la más grande y tiene cierto grado de plasticidad. Eso significa que se podría decir como un poco moldeable, no es rígida como la litosfera, que es totalmente rígida, no, este tiene un grado de plasticidad. Y después tenemos la endosfera, que ya no es nada nuevo, tenemos los dos núcleos, el núcleo externo y el núcleo interno. Para aprendérselo, se lo pueden aprender así, LAME, y así cuando se acuerden cuál era el orden, porque a veces uno se acuerda más o menos de las características o de qué era cada cosa, pero no se acuerda cuál iba en qué orden. Ahí se pueden acordar con eso y lo anotan y van completando cuál era cuál. Seguimos. Otras características de la composición de la Tierra. La Tierra posee un campo magnético que se llama magnetosfera. ¿Y cómo se produce? Se produce por las corrientes de convección en el núcleo exterior de la Tierra. El núcleo exterior era el núcleo que era líquido. Nosotros habíamos visto que el núcleo líquido era el núcleo externo y el núcleo interno estaba igual a una temperatura muy alta, o sea, podría estar derretido, como fundido, todas esas rocas podrían estar fundidas, pero están con tanta densidad, porque están tan al centro de la Tierra, que no están líquidas, sino que están sólidas. Entonces, estas corrientes que se producen en el fluido del núcleo externo producen un campo magnético. Algo muy interesante es que el campo magnético de la Tierra hace que se produzcan las auroras polares, que es típico uno que ve en el cielo, que hay como luces, como en la película de Tierra de Osos creo que sale, ya, eso se produce gracias al campo magnético. ¿Y cuál es la función del campo magnético? La función es que las partículas que hay en el espacio o las partículas del Sol no puedan acercarse a la Tierra. El campo magnético como que las frena, lo evita, pero si hay un cierto grado de partículas que logran pasar igual, y esas son las partículas que forman las auroras polares o las auroras boreales. Y, a ver, en este dibujo, vamos a ver que acá tenemos un dibujo de la Tierra, y nosotros sabemos que la Tierra no está como vertical 100%, está como un poco inclinada. Esto sería entonces como la, la orientación de la Tierra. Pero el campo magnético de la Tierra también posee polos. Tiene un polo norte y un polo sur. Acá tendríamos el polo norte geográfico, típico, el polo norte está arriba, el polo sur está abajo, este sería el de acá. Pero los polos magnéticos están invertidos. El polo norte magnético, no, el polo norte magnético también está arriba, solo que está desviado. ¿Se fijan? Esta es como la línea geográfica, la línea magnética está inclinada. Y acá el polo norte magnético sí está arriba, pero la zona sur está invertida. ¿Se dan cuenta? El polo norte magnético está arriba, pero el norte magnético está acá.
Y el polo sur magnético está también acá, está desviado, pero también está abajo, solo que el sur magnético está acá. Es medio enredado y a uno no le hace mucho sentido, pero créanme, está invertido, increíblemente. Otras cosas importantes es que la Tierra se divide en dos cortezas. Está la corteza oceánica y también está la corteza continental. La corteza oceánica es la corteza más joven, como la mayor como edad que tiene la corteza oceánica se dice que podría ser 180 millones de años y se divide en tres capas de diferentes tipos de roca. Está una capa de roca sedimentaria, otra de basalto y la tercera es de gapa. Después tenemos la corteza continental y esta es la corteza más vieja y se podría decir que su antigüedad data de 3.800 millones de años. Es muchísimo mayor que la de la corteza oceánica. La diferencia es mucha. Y de nuevo es muy parecido. Está dividida en tres tipos de capas de rocas que serían, de nuevo tenemos la sedimentaria, de nuevo tenemos el basalto, pero en vez del gabbro tenemos granito. Otra cosa también importante acá es aclarar que es el ciclo de Wilson. El ciclo de Wilson lo que plantea es que la Tierra cumple un ciclo en el que pasa de ser un continente único a dividirse en diferentes y luego con el tiempo estos diferentes continentes se vuelven a juntar, formando de nuevo un continente único que después de nuevo se va a separar y así el ciclo continúa. Pero esto ocurre en lapsos de tiempo muy, muy grandes, como en millones y millones de años. Acá sería como hace millones, millones, millones de años teníamos la Pangea, que era un único continente. Después la Pangea se dividió en Laurasia y Eurasia, y después estos de nuevo siguieron dividiendo hasta que tenemos los continentes de hoy día. Según el ciclo de Wilson, estos continentes, después de millones y millones de años, se van a juntar y después tendríamos como una segunda Pangea. Esa sería más o menos la lógica. Seguimos. La teoría de la deriva continental. Esta es una hipótesis planteada por Alfred Wegener. Ya, sí, es una hipótesis, porque es como, no se puede comprobar, como no hay cámaras de video o registros del el año de la pera que nos muestren que efectivamente esto pasó, pero es una hipótesis bien planteada. No es como, tal vez esto es correcto. No, esto es como, sí o sí es correcto. Pero no se puede decir como una ley o algo así. Se llama hipótesis, pero está muy bien fundamentada y se cree como que esto sí o sí pasó. Así que, aunque se llame hipótesis, no hay que tomarlo como, tal vez. No, esto es como, hay que creerlo. ¿Y qué nos plantea la deriva continental? La deriva continental, lo que como se relaciona con el ciclo de Wilson y plantea que los continentes constantemente se están moviendo y también plantea la teoría de la Pangea. La teoría de la Pangea nos dice que hace mucho tiempo teníamos este continente único que se dividió hasta tener los continentes de hoy día. Eso sí, esta teoría no plantea que se están volviendo a juntar. La teoría continental simplemente nos dice que en algún momento hubo un continente gigante, que era la Pangea, después se dividió y tenemos los continentes de hoy. Y ahora, ¿qué evidencias justifican o nos demuestran que esto sí fue así? Son cuatro tipos. Y esto es lo que más preguntan de deriva continental. No es tanto como qué es, obviamente hay que saberlo, porque también lo voy a preguntar, pero como lo más importante son las evidencias. Y son cuatro tipos. Primero tenemos las evidencias geográficas. Es como la más evidente que si nosotros agarramos los continentes, no calzan perfecto, pero nos podemos dar cuenta que las formas sí calzan más o menos, como si estuviesen formando un puzzle. Como la forma tiene cierta similitud y que si uno los juntara, tendría sentido que hubiesen estado los continentes juntos en algún momento. Luego tenemos las evidencias geológicas. Las evidencias geológicas nos dicen que en continentes diferentes hay rocas parecidas en zonas que calzan. Como en estas zonas que deberían haber calzado por el puzzle, hay rocas que coinciden. Por ejemplo, no sé, en América con África hay rocas que calzan con esas zonas, pero están lejísimos. Y la lógica que explicaría por qué hay los mismos tipos de roca en estas zonas, que están tan separadas, es que en algún momento los continentes estaban juntos y después se separaron, entonces las rocas se separaron en conjunto con los continentes. Después tenemos las evidencias paleontológicas, que es parecido a las geológicas, pero en vez de rocas con fósiles.
que es que hay fósiles de animales que ya están extintos, o sea, que ya no se pueden haber movido, sino que murieron hace mucho tiempo y que están ahí, en zonas muy separadas, pero que coinciden según este opus. O sea, que significaría, de nuevo, que estos animales en algún momento se desarrollaban en estos lugares y después los continentes se separaron y así se separaron también los fósiles, o los animales que después murieron y pasaron a ser fósiles. Y después tenemos las paleoclimáticas, que puede ser un poco confuso porque es parecido a las geológicas, pero no es lo mismo. Y acá lo que nos dice es que hay rocas que solamente se dan en ciertos climas. Pero ahora hay rocas que se desarrollan en un cierto clima que están en un lugar totalmente distinto y que coincide con el puzzle del que estamos hablando. ¿Cuál es la explicación? Que se tienen que haber desplazado para haber aparecido en estos lugares que no calzan con el clima en los que se debía desarrollar. O sea que los continentes se tienen que sí o sí haber desplazado para que estas rocas estén en un lugar que no calza con como su clima de origen. Ya. La tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas nos plantea que la litosfera no es una capa sólida. La litosfera, que es esta capa más externa de la Tierra, en la que nosotros estamos parados, no es una pura como lámina de roca, sino que está dividida en diferentes capas. Las principales son 8 grandes capas, pero también hay algunas más chicas que no se cuentan por lo general. Por lo general. Ahora, estas capas están hechas de una roca que no es tan pesada como el material que está debajo. Entonces, como que fluyen arriba de este material, son más livianas, y el material que está debajo es más pesado. Entonces están como, entre comillas, flotando, y no es entre comillas, en verdad están flotando, solo que es loco pensar que las rocas estén flotando sobre roca, pero efectivamente que estas rocas de más arriba son más livianas y están flotando arriba de lo que está debajo, que es más pesado, y se desplazan. Estas 8 grandes capas se van desplazando y se van moviendo. ¿Y qué pasa? Estos movimientos llevan el calor desde el interior hasta el exterior de la superficie, que es lo que vimos nosotros de la convección. ¿Se acuerdan cuando vimos las formas de transmisión del calor? El calor en un fluido sube y después lo que se enfría baja y así se va moviendo. Ya, eso es lo que pasa acá. Este intercambio de calor es lo que hace que las placas se vayan moviendo. Y si ustedes acá se fijan, voy a ampliar esto un poco, tenemos acá las diferentes capas. Por ejemplo, acá tenemos la placa sudamericana, que se junta acá con la placa de Nazca. Acá tienen esa separación. Después tenemos diferentes, acá placa euroasiática, hay muchas. Y ya vamos a ver cómo son estas relaciones entre ellas y qué significan estas flechitas de acá. Entonces, entre estas placas hay diferentes límites o bordes. ¿Y qué es lo que pasa? Estos bordes son de diferentes tipos. ¿Por qué? Porque estas 8 grandes capas en algunas están unidas y se desplazan. Y si se desplazan, en algunos lugares como que tiene que destruirse la capa y en algunas otras partes tiene que crearse, porque si se están separando, como no puede desaparecer lo que se está moviendo, la superficie sigue teniendo la misma área, entonces en algunas partes se va a crear más superficie y en algunas partes se va a destruir. Y todo eso depende de cuál sea el tipo de límite o borde. Entonces, primero tenemos las dorsales o los límites divergentes. Estas zonas son constructivas, o sea, se crea superficie. ¿Por qué? Porque se separan y no queda como un hoyo al centro de la Tierra. Se separan y se va creando más superficie de la Tierra. Acá se producen dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas son estas zonas que se producen acá, en el fondo de la Tierra, que pasa cuando la Tierra se está separando del fondo del mar. De estas zonas también emerge magma. Tiene mucho sentido, porque si las capas se están separando, se está como abriendo la Tierra, y si se abre la Tierra, del centro abajo hay magma, y este sale hacia afuera. Se genera nuevo material y genera también zonas montañosas. Después, ya, si acá creamos nosotros más superficie, tenemos que en alguna parte destruirlo, como compensar esta creación. Y acá lo que lo compensa son las zonas de subducción o los límites convergentes. Si se fijan acá tenemos una dorsal donde que se está abriendo y acá se está separando. A ver, otro color porque no se ve nada.
acá se están separando, se están alejando y después en alguna parte se tiene que volver a esconder, porque si no, como que no funciona, tiene que en alguna parte irse y compensarse. Y acá es donde tenemos estas zonas. Entonces, es una zona destructiva porque se está eliminando esta parte que creamos en la dorsal, está compensando, entonces destruye superficie y las capas colisionan, chocan entre ellas, no se están separando, sino que se están juntando. Y acá, en vez de generarse dorsales oceánicas, se generan fosas oceánicas, que serían estas zonas que vemos acá en el dibujo. Son como la inversa una de la otra. Y esto también genera cordones montañosos. Esas son las características más importantes. Y por tercero, tenemos las fallas transformantes o un límite conservatorio que no crea ni destruye superficie, sino que simplemente se deslizan en paralelo. Entonces no se crea más ni se crea menos, como que pasaba en Chile. Ah, esto lo podemos ver en el dibujo. En Chile lo que tenemos acá es En Chile, ya, bueno, esto es lo que vamos a ver justo acá. En Chile tenemos muchos terremotos porque justo Chile es un país súper delgado y súper largo que calza justo con una zona de límite entre placas, que sería el límite entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Y acá, si vemos en el dibujo, las placas están chocando y cuando chocan, nosotros vimos acá que tenemos un límite destructivo, se están juntando, o sea, una zona de subducción. Y acá, si se fijan, estos bordes, las flechas tienen que coincidir. Y esto es lo que yo decía, de que en algunas partes se crea y en algunas partes se destruye. Acá, las flechas, esta placa se está moviendo hacia allá, y obviamente si la placa se mueve hacia ese lado, toda la placa se tiene que mover hacia el lado. Entonces acá, el segundo lado de la placa tiene las flechas apuntando hacia el mismo lado, pero acá en vez de ser un límite donde se destruye superficie, es un límite donde se crea. Y ahí se produce esa compensación de la que yo hablaba. Eso es lo que hay que saber de bordes. Eso lo preguntan harto, así que apréndaselo bien. Y lo de las fosas y las dorsales, esto es lo típico. Es como el punteo de las típicas cosas que preguntan. Es como, ya, si tenemos un límite entre dos placas, como no, sería demasiado raro que les digan, ya, entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, ¿qué tipo de límite hay? Eso no va a pasar. Pero lo que sí puede pasar es que le digan, ya, tenemos un límite en el que se producen dorsales oceánicas. ¿Qué tipo de límite es? Y ahí ustedes lo tienen que saber. Aprendan a seguir la diferencia entre dorsales oceánicas y fosas oceánicas porque suena muy parecido, pero son como justo lo contrario, entonces no hay que confundirse. Ahora seguimos con los sismos y terremotos. Ya, sismos y terremotos, antes que nada, voy a aclarar que son lo mismo. Como Chile es uno de los, no sé si es el único, pero es uno, por lo menos es un extraño país que hace esa división. Y según yo es porque en Chile tenemos tantos terremotos que como que nos ayuda a tener esa diferencia que es conceptual, pero en verdad un sismo y un terremoto es exactamente lo mismo, solo que el terremoto se llama cuando es más fuerte y el sismo cuando es un poco menor. Es como lo típico de decir un temblor, un terremoto, es como, son lo mismo, solo que uno es más fuerte y el otro es menos fuerte. Entonces, ¿cuándo se va a producir un terremoto? Se va a producir cuando existe como un quiebre o una ruptura dentro de las rocas que están en la superficie más afuera de la Tierra, no muy adentro, sino que en las superficies que están un poco más afuera. Y qué es lo que pasa es que las capas de la Tierra, como vimos, se están constantemente moviendo de a poquito. Y esto produce una acumulación de energía. Pero a veces se acumula tanta energía en estos límites que las rocas no son capaces de soportarlo y se rompen y se fracturan. Y ahí se produce un terremoto que es un movimiento de la Tierra. También se pueden producir límites, también se pueden producir terremotos por otras razones, como por actividad volcánica. Cuando erupciona un volcán, igual se mueve la Tierra, mucho menos, pero igual puede pasar. O con explosivos, que sería un temblor artificial, pero igual cabe en la categoría y el efecto es parecido. Ahora, este movimiento se produce gracias a ondas que transmiten el movimiento desde la ruptura hacia la superficie. Y hay dos tipos de ondas. Tenemos las ondas internas y las ondas superficiales. Las ondas internas salen desde el hipocentro. Y se me olvidó aclarar eso. Ya.
nosotros tenemos el hipocentro y el epicentro. El hipocentro es la zona, como literal el lugar donde se creó la ruptura, que sería la zona dentro de la Tierra, sería esta zona de acá. Y el epicentro sería el lugar en la superficie que causa con esta ruptura. Entonces uno hace una línea recta hasta arriba y encuentra dónde se produjo, dónde está el epicentro. Por ejemplo, si tenemos una ruptura acá, este sería el hipocentro, después tengo que hacer una línea hacia arriba y este sería el epicentro. Como para acordarse, típico hipo es de menor o más bajo, entonces hipocentro sería bajo la Tierra y el epicentro sería el que está arriba. Entonces, las ondas internas son ondas que van desde el hipocentro al epicentro. Pasan totalmente dentro de la Tierra, no pasan a la superficie. Entonces, por eso son internas. Y hay dos tipos, están las ondas primarias y las secundarias, que generalmente se le llaman las ondas P o las ondas S, no se les llama por el nombre completo. Las ondas primarias son ondas compresionales o longitudinales, que es lo que vemos en este dibujo de acá, que es como el sonido, que no viaja transversalmente moviéndose así, sino que las partículas solamente se empujan como en una dimensión, hacia atrás o hacia adelante, pero no hacia los lados. Y son las ondas más rápidas, son las ondas más rápidas de todas las ondas sísmicas, las ondas primarias son las más rápidas, les ganan a todas. Y pueden viajar en cualquier medio, no viajan solamente en sólidos como lo hacen las secundarias, sino que viajan en cualquier medio. Y estas ondas, cuando viajan adentro de la Tierra, por lo general tienen una velocidad similar, casi igual a la velocidad que tiene el sonido. Eso es muy interesante. Después tenemos las ondas secundarias, las del dibujo de abajo, que sí son transversales, y se les puede decir también las ondas que son de corte o de cizalla. Y son más lentas que las ondas P, de hecho son como 2 tercios de la velocidad de las ondas P, y estas no pueden viajar en líquidos, sino que solo viajan en sólidos. Algo que se ocupa harto en ejercicios es que les van a mostrar ciertas ondas en un gráfico y les van a decir ya, esta es, no sé, una zona sólida y esta es una zona líquida y bla, 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 bla. Y les van a preguntar qué tipos de ondas hay en el gráfico y ustedes tienen que saber responder. Y lo que ayuda mucho en esas preguntas, y es como la clave para responderlas, es saber que las ondas secundarias solo viajan en sólidos. Entonces, si va una onda secundaria súper bien, y llega un punto en que la onda secundaria como que desaparece o disminuye como de una muchísimo, probablemente es que llegó un líquido. Entonces, al tiro nosotros vemos hasta donde decimos, ah, ya, tiene que ser una onda secundaria porque pasó un sólido a un líquido y ya no puede viajar. Otra cosa muy importante es que para medir la profundidad del hipocentro de un terremoto, lo que se hace es medir el tiempo que pasa desde que llega una onda primaria hasta que llega la onda secundaria a la superficie. Entonces yo sé que la onda primaria viaja a tal velocidad y llega primero. Entonces ya llega esta onda y yo cuento cuántos segundos se demoró en llegar la segunda. Y después con esa diferencia de tiempo yo, como sé la velocidad de cada una, puedo aproximar y calcular qué tan profundo está el hipocentro del terremoto. Eso se ocupa para calcular. Luego tenemos las ondas superficiales que salen desde el epicentro, o sea, desde la superficie. Tenemos las ondas internas que llevan este movimiento desde el centro hasta la superficie y después de la superficie, como que las ondas internas mueren y ahora son las ondas superficiales las que llevan la energía. ¿Qué pasa con estas ondas? Estas ondas las dos son más lentas que las ondas internas, como tenemos las ondas primarias, las más rápidas, después tenemos las ondas secundarias y después tenemos las ondas superficiales. Estas son las ondas que producen del daño, que se caigan los edificios, que la embarrada, todo esto pasa por las ondas superficiales, porque son las que mueven la superficie, que es donde está todo lo que nos importa. Y tenemos dos tipos, las ondas Rayleigh no hay tanto que saber como en profundidad, sino que más que nada su forma, cómo se ven, y también tenemos las ondas Love. Las Rayleigh se pueden abreviar con R y las Love con L, pero estas generalmente se les llama por el nombre completo. A las ondas primarias y secundarias se les suele llamar por P y S, pero las ondas superficiales se les llama siempre por el nombre completo, las ondas Rayleigh o las ondas Love. Y la onda Love es la onda que más destrucción causa de todas las que vimos, y
si la vemos en el dibujo, es como una onda S. Les voy a mostrar en el dibujo la onda S igual, para que sea la comparación. Ya, acá tenemos la onda S y acá tenemos la onda Love. Y si nos damos cuenta, la onda Love se podría decir que es como una onda S, pero atrapada, como que va, es como que lo hubiesen cortado, va como, en vez de ser fluida, va como en cuadritos. Eh, de estas ondas preguntan por lo general eso y los dibujos sí que son típicos. Eso de que la onda Love se ve así como cortada es típico, eso lo tienen que saber. Y seguimos. Ya, acá hay unos conceptos importantes que tienen relación con las escalas de medida, que es lo que vamos a ver ahora. Y ya, y tenemos dos principales conceptos. Tenemos la magnitud y la intensidad. Estas son dos características que los terremotos poseen. La magnitud es algo definido, es cuánta energía se liberó. No importa la distancia a la que se encuentra el epicentro, no importa qué tanta destrucción hubo, no importa nada, la magnitud es la energía liberada. Y se puede calcular matemáticamente y es. Pero por el otro lado, la intensidad es el efecto que produjo este terremoto como en la superficie, cuánto daño provocó. Y ahí sí se afecta por la distancia del epicentro, la profundidad, el tipo de suelo, la calidad de las construcciones. Si las construcciones son de muy mala calidad, la intensidad va a ser mayor porque se van a caer muchos más edificios, pero si la calidad de los edificios es buena, entonces la intensidad va a ser menor, porque el efecto no va a ser tan grande. Y acá nos da lo... Sí nos importa la distancia hasta el epicentro o la profundidad del hipocentro, porque si el hipocentro está súper arriba, significa que va a llegar muchísima energía hasta la superficie. Si el hipocentro está muy bajo, va a llegar igual la energía a la superficie, pero va a ser menos. En cambio, en la magnitud da lo mismo a qué distancia esté el hipocentro, qué tan profundo esté, porque la energía que se libere va a ser la misma. Tal vez no nos va a afectar tanto, pero la energía que se libera va a seguir siendo la misma cantidad. Eh, eh, eh. Ya, esto va después. Esto quedó acá como decolado, pero después lo vamos a ver. Así que ahora que ya sabemos estos dos conceptos y los tenemos claros, vamos a pasar a ver las escalas. Tenemos tres escalas, pero las más típicas son la escala Richter y la escala Mercalli. Las dos escalas se llaman en honor como, al científico que las ideó. Tenemos en la escala Richter a Charles Richter y en la escala Mercalli a Giuseppe Mercalli. Las ondas Love y las ondas Rayleigh también se llaman en honor a quienes las descubrieron, pero como que se me olvidó darles el crédito. Pero bueno, tenemos la escala Richter. ¿Y qué hace la escala Richter? La escala Richter mide la magnitud, o sea, la energía que libera. Y hay diferentes cosas que como, se consideran dentro del cálculo para poder definir la magnitud. Y estas cosas son la amplitud de la onda, la duración del movimiento, la distancia y la profundidad del hipocentro. Son estas tres cosas las que nos importan al momento de calcular. Eso sí, esta escala tiene una desventaja, que es que se recomienda hasta magnitudes de 6,9. Hasta ahí es precisa, pero cuando un terremoto ya tiene una magnitud muy grande, ya deja de ser muy precisa y se vuelve como no tan buena, porque nos da un valor, pero el valor tiene un margen de error que es mucho más grande. Otra cosa, otra característica interesante es que la escala crece de forma exponencial o semilogarítmica. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que no es lineal. Nosotros sabemos que cuando algo es lineal, si algo se duplica, significa que es por 2. En cambio acá tenemos que 4 no es el doble de 2 en esta escala. Si nosotros decimos que un terremoto tuvo una magnitud de 4, no es que en verdad haya tenido el doble de magnitud que un terremoto de 2 Richter, sino que es 100 veces más magnitud, crece demasiado rápido. Entonces eso también tiene relación con que pierda precisión en valores muy altos, porque ya no estamos hablando de pasar de 2 de pasar de 4 a 6, sino que estamos pasando de una magnitud de 2 a 100, a 1000, a 1.000.000. Entonces aumenta muy, muy rápido. Esta escala, además, no posee un límite, es una escala abierta. O sea, la escala no posee un límite en la teoría. La escala podría aceptar valores infinitos,
pero se podría decir que tiene un límite como práctico que sería el límite de toda la energía de todas las placas de la Tierra, pero eso no sería un límite de la escala, sino que es un límite de la propia Tierra. Si estuviésemos en, no sé, si la Tierra se expandiera, hubiese otro planeta que fuese el triple o el cuádruple grande, la escala podría seguir sin problema, pero sí sería menos precisa, que ese es el problema que ya vimos que tenía esta escala. Acá se puede ver como los valores y qué significan más o menos. Por ejemplo, cuando un terremoto tiene una escala Richter, una magnitud Richter de menos de 3,5, casi no se siente. Es, se puede registrar, se puede medir, pero no se siente. Después pasaríamos a entre 3,5 y 5,4, que se siente y causa daños menores. Ya, acá lo como es para tener una idea, pero lo de daños menores como que se va por la intensidad. En Chile, que es un país que está bien preparado para los terremotos, al, un terremoto de 4, si ocurre en una zona preparada, probablemente casi no vaya a producir daños, o si es que produce daños van a ser muy menores. Y después vamos subiendo hasta que en el 8 ya es como destrucción máxima, como ya se cae todo, los edificios no lo soportan. En todo caso, no sé si ahora que lo pienso, después de que en Valdivia ya pasó el terremoto del 60, los edificios estarán preparados para un terremoto de tal magnitud. 8, yo creo que sí. Yo creo que en Chile los edificios están muy bien construidos pensando en esto, porque si no se caería el país todo el rato. Hay otros países que están mal preparados y tienen un terremoto súper bajo, pero nunca tienen terremotos. Entonces, nada, no hay necesidad en teoría de construir para un terremoto. Y llega un terremoto no tan alto y queda la embarrada y todo destruido. Después tenemos la escala de Mercalli. Esta es una escala mucho más subjetiva porque tiene relación con la intensidad. Entonces, que nos habla de los daños y del efecto que tuvo el terremoto en la zona en la que se produjo. ¿Y qué significa esto? Que pueden haber terremotos de, no sé, de diferente intensidad, de diferente magnitud. Por ejemplo, en Chile puede haber un terremoto de mucha magnitud, onda, mucha, de 9, y va a tener la misma intensidad que un terremoto de, no sé, de 5 Richter en un país menos preparado. La intensidad puede ser la misma porque el terremoto liberó mucha más energía en Chile, fue mucho más fuerte en Chile, pero Chile estaba preparado, entonces no se cayó todo. En cambio, en un país que estaba poco preparado, se va a destruir todo, a pesar de que el terremoto fue igual de fuerte, pero la intensidad fue mucho mayor, porque se destruyó todo. ¿Qué cosas se consideran acá? Se considera el terreno, las construcciones, los objetos y las personas. Todos los efectos que se tuvo sobre estos elementos se consideran. ¿Y de dónde se saca la información? Esta escala, por lo que dije, es mucho más subjetiva, no se basa en cosas concretas, sino que se entrevista a gente, se ve las noticias, se ve el diario, se ve como socialmente el efecto que tuvo. Y esta sí es una escala que posee un límite, va del 1 al 12. Acá voy a hacer un poco de zoom. Ahí se ve un poco como qué significa cada nivel, pasando del nivel 1, donde casi que ni se siente, hasta el nivel 12, que es destrucción total. Y como que no pude ir más allá del 12, porque si ya destrucción total, como que nada puede ir sobre destrucción total, ya no hay límite. Y después está la tercera escala, que es como, es la escala menos típica, pero es la, sí se llama escala magnitud del momento, y que hace esta escala es como un poco más combinación de las otras, porque considera la magnitud, o sea, considera la energía liberada, pero también considera otros factores que tienen más relación con la intensidad. ¿Qué ventaja tiene esta escala? Es que para terremotos muy fuertes, que van por sobre los 6,9, es más precisa que la escala Richter. Ahora, dato curioso, el terremoto del 60 que ocurrió en Valdivia, eh, es como, tiene el récord de la escala Mercalli y el récord de la escala Richter, con Mercalli una escala del 11 al 12 y en Richter de 9,5. Es típico eso que dicen como, no, es que la escala Richter en teoría es 9,5, pero en verdad se pasó de la maquinita, porque un sismógrafo, no sé si ustedes lo han visto, pero un sismógrafo es como un papel, uy, uy, se me desconectó esto, a ver,
Ahí volvió. Se había desconectado el lápiz, no sé por qué. Ya. El, si- el sismógrafo es como un papelito, el que por el movimiento se va produciendo un dibujo así. Entonces, si la magnitud del terremoto es mucha, como el dibujo va a ser mucho más grande. Y yo esto se lo estoy contando como dato curioso, yo no sé si es verdad, pero es típico que dicen como no, es que para este terremoto de verdad que el lapicito se salía del papel, entonces se hace una aproximación, pero nadie está seguro de cuánto fue en verdad. Y puede ser cierto, yo lo encuentro muy interesante y sería muy curioso que haya sido así, pero ahora justo lo busqué para decírselos con más seguridad y no encontré alguna fuente que lo confirmara o lo refutara, así que se los cuento como dato curioso. Y acá Mercalli, o sea, la escala que nos mide la intensidad y el efecto, no, 11 12 fue destrucción total. Yo diría no 12, destrucción total sería como ya, esto ni siquiera quedaría, pero la calle se abrió totalmente. O sea, ni hasta dónde le llega a la persona. No, fue dramático. Ahora sí vamos a ver la diferencia entre tsunami y maremoto. Ya. Lo más importante acá es que no son lo mismo. Nunca jamás hay que confundir esto. Y es que el tsunami es una ola gigante que se produce por un terremoto. Pero un maremoto es un terremoto con epicentro en el fondo marino. O sea, o sea, el maremoto es un terremoto que ocurre en el mar y el tsunami es la ola que se produce. Ya. Por lo general, casi siempre, el tsunami se produce gracias al maremoto, pero también puede que haya un terremoto que ocurre como al lado del mar, como en la costa está el epicentro. No es un maremoto porque el epicentro no está dentro, como no está en el agua, pero aún así se va a producir un tsunami. Está tan cerca que es suficiente para que se produzca esta ola. Y otra cosa importante es que esta ola va a ser más alta mientras menos profundo sea el mar donde se está produciendo esta ola. O sea, eh, si el mar es más profundo, la altura de la ola va a ser menor. ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque la onda tiene que compensar la energía potencial, la energía mecánica. Tiene que compensar la energía potencial con la energía cinética. Entonces, cuando lo que pasa es que cuando el mar es poco profundo, la ola es más lenta, pero tiene la misma cantidad de energía. Entonces, lo que pasa es que tiene poca energía cinética, porque la energía cinética tenía que ver con el movimiento. Entonces, tiene poca energía cinética, pero tiene que compensar de alguna forma la energía mecánica. Entonces, para tener la misma energía mecánica, que era la suma de la energía potencial con la energía cinética, tiene que ser más alta para ganar energía potencial y compensar esto. En el otro caso, en que la ola es muy rápida, va a ser más baja porque casi toda su energía mecánica va a estar en energía cinética, que es energía del movimiento, y va a ser poco alta porque no necesita tanta energía potencial. Eso por ahí. Ya. Luego tenemos los volcanes. Yo puedo decir que yo nunca vi una pregunta de volcanes. O sea, no, de como características de los volcanes un poco, pero de tipos de volcanes jamás. Cualquier persona que haya dado la PSU del 2018 me va a decir que sí lo preguntaron. Y es verdad, en la PSU del 2018 preguntaron tipos de volcanes y toda la gente se acuerda. Así que igual lo vamos a ver, pero no sé, yo lo encontraría demasiado loco. Pero, o sea, abren a hacer igual, porque si lo preguntaron en el 2018 y hace rato que no lo preguntan, lo pueden volver a preguntar ahora. Primera cosa que hay que ver en todo caso en volcanes. De nuevo, así como el tsunami y el maremoto no eran lo mismo, en los volcanes el magma y la lava tampoco son lo mismo. Aunque uno muchas veces, o sea, mucha gente cree que sí es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué es el magma? El magma son rocas fundidas que están cargadas con gases. O sea, esta cosa roja de acá. Ah, no, esta cosa roja de acá. Ahí está el magma. ¿Qué es roca derretida? ¿Y qué es la lava? La lava igual es como, es lo mismo, pero cuando está afuera, cuando está en el exterior. Entonces, a ver, vamos a destacar esto. El magma sería todo lo que está acá, ni se ve, pero el magma sería lo que está adentro de esto.
Y la lava sería el magma, pero cuando ya salió. Ya esto de acá. Esa es la diferencia. Yo diría que eso es lo más importante. De volcanes, eso es lo más importante que tienen que saber. Porque esto es típico que lo preguntan. Es como, no se pueden olvidar de la diferencia entre maremoto y tsunami, no se pueden olvidar de la diferencia entre magma y lava, porque esto lo preguntan mucho. Según yo, esto sí o sí es lo que más preguntan. Siempre es típico que una pregunta de esas de solo uno, uno y dos, o uno, dos y tres, pueden alguna como el magma es esto, o la lava es esto. Y si uno no sabe, no importa, es como, si uno sabe las otras, la pregunta muere. Así que esto, si lo preguntan, apréndanselo. Seguimos ahora con lo último que son los tipos de volcanes. Yo lo encuentro muy curioso, pero bueno. Ya, los volcanes tienen formas diferentes. Y eso es lo, como, lo más característico. Pero también hay otras cosas que los diferencian. Primero, tenemos los estratovolcanes. Estos son los típicos volcanes, como el volcán Osorno o el volcán Villarrica, que es como el típico volcán que uno dibuja cuando es chico, que es un volcán así, que tiene arriba de la nieve, bueno, o independiente de la nieve, pero tiene esta forma, típico. Ya, ese es un estratovolcán. ¿Qué característica este volcán? Que está hecho por capas, tiene diferentes capas y sus erupciones son explosivas. Son volcanes peligrosos. Después tenemos los volcanes escudo. Los volcanes escudo poseen un magma de menor densidad y esto los hace volcanes menos peligrosos, pues sus explosiones son pocas y son bajas. No son explosiones tan dramáticas como la de los estratovolcanes. Otra cosa importante es que las explosiones de los estratovolcanes se producen porque su magma posee una viscosidad característica que los lleva a explotar así y tienen mucha densidad. En cambio, en los volcanes escudo la densidad es menor, tienen poca pendiente, son muy bajitos, entonces sus explosiones son muy leves. Son volcanes que no son peligrosos. Si están como en vigilancia o están siendo controlados, no son volcanes peligrosos. Después tenemos los conos de ceniza, que son en forma parecidos a los estratovolcanes, pero tienen como una curvatura en la parte de arriba. Y que los caracteriza es que son más bajos, tienen una menor amplitud y cuando explotan se produce el fenómeno del material piroclástico. ¿Y qué es el material piroclástico? Es una nube de cenizas o fragmentos de rocas que se forma alrededor del volcán. Muchas veces no es la lava lo que es tan peligroso, porque la lava no necesariamente explota, que también puede pasar, pero no necesariamente explota, sino que se derrite y cae un poco hacia los lados. Pero el material piroclástico, que es esta nube de ceniza y de rocas y de muchas cosas, mezclado con vapor y qué sé yo, eso es muchas veces lo que daña más el terreno, porque puede dañar a muchísimos kilómetros de radio. Entonces eso es lo más peligroso. Después tenemos la caldera volcánica y estas son como una cadena montañosa, se podría decir, ahí se ve en el dibujo, eh, que se produce por grandes erupciones. Entonces, la estructura del volcán se destruyó, fue esta explosión tan grande que el volcán se destruyó y nos quedamos con esto. Ejemplos de esto en Chile sería el Diamante y el Maule. En Estados Unidos un ejemplo podría ser el Yellowstone. Y por último, nos quedan los domos de lava. Los domos de lava, si se fijan en el dibujo, es como un cono de ceniza, pero más grande. Está como entre la caldera volcánica y el cono de ceniza. Este es un volcán más chiquitito y tiene pendientes muy altas. Es más chico, pero aún así las pendientes son muy grandes. Si se fijan acá, las pendientes son muy empinadas. ¿Y cómo se producen? Se producen por la acumulación de lava viscosa. Esa es otra característica importante de ellos. Y ejemplos en Chile, tenemos el volcán El Fraile. Eso. De tipos de volcanes, yo les diría que lo más importante que se aprendan es como, no, ni que les preguntan los ejemplos de Chile, es como para tener una idea. Pero lo que sí les pueden preguntar, si es que les preguntan algo, es más por los dibujos. Otra cosa que se me olvidó mencionar antes de que terminemos es las partes de los volcanes, las más típicas que preguntan. El cono es como todo esto de acá, es como el grueso del volcán,
Después tenemos la chimenea, que tiene mucho sentido, es como el tubo por donde pasa el magma. Después tenemos el cráter, que es desde donde sale la lava, el magma que luego pasa a ser lava. Y después podemos, pucha, acá hay un ejemplo de cono secundario, que es como otro caminito por el que sale lava, que no, la lava no sale toda desde el cráter, sino que también pueden haber otras como zonas chiquititas como mini cráteres desde donde sale. Este sería un ejemplo acá. Pero esa es toda la materia de hoy. Yo dije, no, va a ser muchas, tal vez no alcanzamos, pero alcanzamos perfecto. Y eso. No sé si hay preguntas. Voy a pasar la lista por mientras. Y esa es la materia de hoy. La próxima clase vamos a seguir con macrocosmos, pero vamos a ver leyes de Kepler y cosas como espaciales. Somos poquitos, así que yo voy a anotar la lista nomás. Ya tenemos a Bárbara. Ángeles es Angie, por lo que sé, espero no confundirme. Y tenemos a Fernanda Roma. Y nos queda Tiare Blanco y Rosa Ramírez. Bueno, vamos a guardar esto. Y con eso estamos. Esa fue la clase de hoy. Un gusto. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, igual.